Estamos a 13, ¿verdad? Sí. Margit Aguilar. Presente, profe. Sí. Dulce Karina. Presente. Miriam Álvarez. Presente. Carlos Ulises. Presente. Itzel Arispe. Jaime Calderón. Odalis Mayret. Presente. Julieta. Julieta no está, ¿verdad? David Espinosa. Presente, profe. Pablo Alexis. Presente. Diego Fernández. Janis Guadalupe. Presente. Alejandra Itzel. Naomi. Luis Jael García. Presente, profe. ¿Por qué no habías estado? En la anterior no pude entrar porque me quedé dormido. Y en la otra sí estuve. En las anteriores sí estuve, la única que falté fue esta, la del viernes. ¿La del miércoles sí estuviste? Ujú. Ah, bueno. Hugo García. Presente. Hugo Godínez. Presente. Javier González. Presente. Yaraletsi Gutiérrez. Alexis Hermenegildo. Presente, profe. ¿Por qué no habías estado? Es que no me pude conectar. ¿Dónde estás? En mi casa, ¿Y en qué parte del planeta está tu casa? en el estado, ¿En qué estado? a un costado de Toluca, Estado de México. Ah. Emiliano Hernández. Presente. Perla Juárez. Presente. Adelaida. Presente. Jessica Michelle. Abimael Martínez. Presente. Marlene Martínez. Presente. Luisa Fernanda. Mariana Rosas. Priscila Romero. Presente. Kenji Santiago. Viani del Carmen. Karen Grisel. Profe, el Cristian. micrófono. Janet Yagui. Ian Moisés. Presente, profe. Emanuel Alejandro. Jocelyn Serrano. Presente. Emiliano Sánchez. Presente, profe. Oiga, es que a Karen no le sirve su micrófono. ¿A quién? A Karen Grisel. ¿Y me contestó? No, porque no le sirve su micrófono. Karen Grisel Pero sí Quintero. está. Ajá, Quintero. Pero sí está en la reunión. Ah, ya le había yo puesto falta. Ajá. Yo también, profe, no me pasó lista. Mencioné a todos. ¿Cómo que no les pasé lista? A mí no, Pérez Ángel y Cristian no me mencionó. Ah, claro que sí. Pérez Ángel Cristian, ¿eh? Ya estás, ya te puse. Marta Sinaí. Presente. Aranza. Presente. Mariana Salazar. Presente. ¿Por qué no habías estado? Por el internet, profe, es que me estuvo fallando. ¿Dónde estás? En Veracruz. ¿En dónde? Zona centro, en Córdoba, por Córdoba. Pero si ahí no falla el internet. Por Córdoba, no.
Es que de todas maneras últimamente sí ha estado fallando, porque como las líneas están muy cargadas por lo de la cuarentena, sí han estado fallando bastante. Ajá. A ver. Ahí ya no me ven, ¿verdad? ¿Sí me ven? Sí. Virgen Santa. Mm. ¿Ahí ven algo? Sí, profe. Sí, ya se ven las diapositivas. Nunca he sabido cómo se ponen. Le tecleo todo hasta que aparece. Luego me dicen cómo, ¿eh? Bueno, vamos a iniciar la... Anoten, por favor, escriban. ¿Ya tienen dónde escribir? Sí, profe. Ya. A ver, anoten, vamos a iniciar la unidad 2. Y la unidad 2 se llama unidad 2. Se llama formas de manejo. Formas de manejo. Formas de manejo agrícola en México. Agrícola en México. Ese es el título de la unidad 2. Y vamos a iniciar viendo el primer tema de los que vienen en sus apuntes. Ah, la otra cuestión, ¿se acuerdan que les dije que les iba a aplicar examen? ¿Me escuchan? Sí, profe. El examen es mañana, ¿eh? Al rato les digo cómo. Sí, profe. Bueno, vamos a iniciar, dice, el primer tema de esta unidad se llama formas de manejo en la agricultura indígena mesoamericana. Repito, formas de manejo en la agricultura indígena mesoamericana. Cópienlo en su cuaderno, el título. Formas de manejo en la agricultura indígena mesoamericana. Aquí del título, díganme como qué cosas hay que explicar. Díganme ustedes. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Respóndanme entonces. ¿Cómo me gusta su participación? Hugo Godínez. Sí, Hugo, profe. Hugo Sí. Godínez. Sí. A ver, contéstame. ¿Qué es lo que vamos a ver? O no entendía a qué se refería sobre el tema. No, el título de la clase de hoy, ¿cuál es? Formas de manejo en agricultura indígena mesoamericana. Muy bien, y del título que lo dijiste bien, ¿cómo qué cosas crees tú
que hay que explicar para entender el título? Pues, pues las formas de manejo, ¿no? O sea, hay que explicar qué cosa es una forma de manejo, Sí, ¿verdad? pues sí. ¿Qué más hay que explicar? Eh, Supongo que vamos a referirnos a culturas indígenas, no sé. ¿Eso dice el título? Pues sí, ¿no? Se refiere a, a la agricultura indígena, ¿no? A la agricultura indígena, muy bien. ¿Y qué más crees que hay que explicar para que se entienda bien el título? Eh, pues supongo que es todo, ¿no? ¿Todo lo demás se entiende? Sí. A ver, explícame entonces qué cosa es Mesoamérica. Pues Mesoamérica, ¿no? ¿Qué es una manzana? Pues una manzana, ¿verdad? Pues sí. ¿Qué es un vaso? Pues un vaso. No, así no, mijo. Tú dijiste que entendías, entonces tienes la obligación de contestarme. ¿Qué es Mesoamérica? Sí. Pues supongo que es No, no quiero que supongas nada, quiero que me digas lo que es. No, Porque pues tú me no sabría dijiste que decirle, ya no profe. había nada más que explicar. Bueno, hay que explicar qué es Mesoamérica. Correcto, entonces hay que explicar por lo menos tres cosas. ¿Cuál, cuál y cuál, Diego? Hugo. A Hugo, las formas de manejo, la agricultura indígena y pues Mesoamérica, ¿no? ¿Qué es Mesoamérica, verdad? Son las tres cosas que hay que explicar solo para entender el título, ¿sí? Y Sí. jóvenes, en realidad yo les estoy diciendo una estrategia de estudio. Así es como se debe de estudiar. Si ustedes llegaron a un renglón donde no entendieron, hay que buscarle hasta entender el renglón. Vamos a seguir. Ahí está el contenido. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero, ¿qué es una forma de manejo agrícola? Como pregunta, ¿verdad? ¿Qué es Mesoamérica? Ahí está. ¿Qué herramientas utilizaban? Obviamente que los agricultores indígenas en la agricultura mesoamericana. ¿Cómo almacenaban sus cosechas? Almacenamiento de productos agrícolas. Luego vamos a ver una clasificación de los sistemas agrícolas prehispánicos. Y para esa clasificación había criterios de clasificación. Y por último, estrategias para alto rendimiento y estabilidad del cultivo. Copien el contenido. Les voy a dar 2 minutos, 3 minutos. Cópienlo. ¿Ya quedó? ¿Puedo cambiar la diapositiva? No, profe. Bueno, No. espero. Ujú. Medio minuto más.
¿Ya la cambio? ¿Ya? Ya. Ya. Bueno, primero dice, ¿qué es una forma de manejo agrícola? Hay que definir de qué vamos a hablar, ¿verdad? Y ahí está la definición. ¿Qué es lo que dice? Primero la leemos y ahorita les voy a dar chance para que copien. Escúchenme. Ahorita les doy tiempo para que copien. Dice, una forma de manejo agrícola es el conjunto de prácticas, obviamente que prácticas agrícolas, actividades de campo, sustentadas en conocimientos empíricos y científicos, dirigidas a transformar el medio natural con el fin de aprovechar los recursos productivos y obtener productos útiles de origen vegetal y animal. ¿Sí? Entonces, quiero que entiendan cómo se debe de analizar, por ejemplo, un concepto. Les voy a poner otros ejemplos que nada tienen que ver con esto. Escúchenme. Si yo les pregunto que me definan qué es una manzana, ¿cómo comenzarían a explicar? ¿Cómo empezaría su definición? Me dirían que la manzana es ¿qué? Una fruta. Una fruta. Y eso de que la manzana es una fruta, pero no es la única fruta que existe, ¿verdad? Hay muchas frutas, pero la manzana pertenece al grupo de las frutas. O sea, ese es el género, ¿verdad? Si yo les digo que me definan qué es una falda, ¿cómo empezaría su definición? Prenda de vestir. Una prenda de vestir, ¿verdad? Femenina. Y después femenina, eso es parte del género. Si yo les digo que me definan qué es una licuadora de esas de la cocina, ¿cómo comenzaría su definición? Es un Electrodoméstico. ¿Qué es un aparato electrodoméstico? Perfecto. Y vean ustedes la definición que tienen en pantalla. ¿Qué es una forma de manejo agrícola? ¿Qué dice? ¿Qué es qué cosa? Un conjunto de prácticas. Conjunto. Un conjunto de prácticas de campo, un conjunto de prácticas agrícolas. Eso es una forma de manejo. Tomen nota, copien la definición y ahorita la explicamos en sus partes. Les voy a dar un minuto. ¿Ya quedó? Aún no, profe. No, profe. Medio minuto más. Ya quedó, ¿verdad? Ya. Ya, profe. Entonces, vean, quiero que se entienda bien la definición porque la van a memorizar. La van a memorizar. Entonces, empezamos, dice, la pregunta, ¿qué es una forma de manejo agrícola? Vean que en la pregunta
hay un concepto que se llama manejo agrícola, ¿verdad? Y en campo, en agricultura, ¿a qué le llamamos manejo agrícola? ¿A qué le llamamos manejo agrícola? Le llamamos manejo agrícola a todo lo que hacemos en un cultivo. Es decir, si le ponemos riego o no, es decir, si es con riego, que nosotros llevemos el agua o es agua de lluvia, si le quitamos la maleza o no le quitamos la maleza, si abonamos con materia orgánica o fertilizamos con fertilizante químico, si sembramos, por ejemplo, siembra mateada o es siembra a chorrillo, todo eso es parte del manejo. Si dejamos descansar la tierra, por ejemplo, ustedes saben que hay regiones, sobre todo en la agricultura en pequeña escala, donde se siembran 3, 4 años seguidos y el cuarto año se deja descansar la tierra. No se siembra nada, nada. Eso es dejar descansar la tierra. Todo eso es el manejo agrícola. ¿Sí se entiende lo que explico? Sí, profe. ¿Alguien tiene preguntas? No, profe. Ahora, ¿por qué dice la pregunta que está hasta arriba en la diapositiva, qué es una forma? Porque ese manejo que yo les estoy explicando es en general, pero hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, si es de riego o si es de temporal, en cuanto al suministro de agua, ahí ya hay 2 formas de manejo. Si es abonado con estiércol, con composta, o si es fertilizado con fertilizante químico, ahí ya hay 2 manejos diferentes en cuanto a la nutrición. Entonces, si la pregunta es ¿qué es una forma de manejo? Quiere decir que este manejo tiene muchas maneras de hacerse. Y nosotros vamos a estudiar esas formas de manejo. Claro, en general, todo es en general, así como agarrando grandes grupos de manejo, ¿no? Y por eso la definición dice así: una forma de manejo agrícola es el conjunto de prácticas agrícolas. Ahí no está agrícolas, pero se entiende. Están tomando notas, ¿verdad? Están escribiendo. Sí, profe. Sí. Sí. Es una forma de manejo agrícola. Una forma de manejo agrícola es el conjunto de prácticas, y estas prácticas agrícolas están basadas en ciertos conocimientos. En la agricultura, estos conocimientos siempre son una mezcla, una combinación de 2 tipos de conocimientos: conocimientos empíricos y conocimientos científicos. ¿Qué es un conocimiento empírico, Margit? Margit Aguilar Maldonado, ¿qué es un conocimiento empírico? No sé, profe. ¿Nunca habías oído esa palabra en tu vida? Conocimiento empírico, no. ¡Qué barbaridad! Yo, ¡Qué profe, barbaridad! ¿puedo contestar? Sí, ahorita te doy chance. Dulce Karina, ¿qué es un conocimiento empírico? Es lo que está basado en las experiencias. Correcto, ese es un conocimiento empírico, Margit. ¿Qué es un conocimiento empírico? El conocimiento basado en la experiencia, ¿verdad? Sí, ya lo noté. O sea, no es un conocimiento que nos haya dado la ciencia. Por ejemplo, en nuestro pensamiento, ¿qué conocimientos científicos tenemos? Por ejemplo, que el aire está compuesto de nitrógeno, ¿no? En el aire que respiramos hay mucho nitrógeno y hay oxígeno.
Pero ese conocimiento nos lo dijo la ciencia. La experiencia personal no nos dice eso, ¿verdad? O sea, vean cómo hay conocimientos que nos dice la experiencia y hay conocimientos que nos dice la ciencia. ¿Sí? Un ejemplo de conocimiento empírico en la agricultura. Pues que hay que sembrar después de que llueva 2 o 3 veces. Ese es un conocimiento empírico. ¿Por qué? Porque si no, no hay suficiente humedad en el suelo. Hay que poner las semillas en el suelo después de que llueva 2 o 3 veces. Ahí ya por el mes de abril, mayo, ¿no? Ese es un conocimiento empírico. Ahora, respecto al mismo punto, ¿qué sería un conocimiento científico? ¿Por qué aquí llueve en abril y mayo? ¿Sí? Normalmente un conocimiento científico va dirigido hacia sus causas. En agricultura, entonces les decía, un agricultor, un campesino tiene conocimientos empíricos, los que le dio su vida como agricultor, ¿sí? Y esos conocimientos, y ese conjunto de prácticas va dirigido ¿a qué? A hacer producir su tierra. Ese conjunto de prácticas agrícolas las realiza con el propósito de hacer producir su tierra, que su tierra le dé algo. Y aquí en el concepto, ¿cómo dice? Dirigidas a transformar el medio natural con el fin de aprovechar los recursos productivos y obtener productos útiles de origen vegetal y animal. Yo creo que eso está más claro, ¿no? ¿Cuáles son los productos de origen vegetal? Pues lo que cosecha, frijol, maíz. Productos de origen animal, pues cría vacas, cría cerdos, cría borregos, obtiene carne, ¿no? Si cría aves, pues obtiene carne de pollo, carne de gallina, huevo. Esos son los productos de origen animal. Pues eso, obtener eso se puede obtener de muchas formas. Y cada una de las formas por las que se obtiene es una forma de manejo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Avanzamos. ¿Qué es Mesoamérica? ¿Ven que ese es un mapa de México y de Centroamérica? Lo que está de color verde, eso es el territorio de Mesoamérica. Lo que está de color verde. Y vean, en el norte de México, en México, el límite norte más o menos por el lado del Golfo de México, ¿por dónde comienza? Más o menos a qué altura comienza el límite norte de Mesoamérica. Miriam Álvarez. Aquí estoy, profe. Contéstame. Ahí donde está el límite norte, pegado al Golfo de México, ¿como qué cosa hay por ahí, por donde pase la rayita verde? Veracruz. Son los límites de Veracruz con Tamaulipas, ¿sí? Y ya ven que la frontera avanza hacia el centro del país y baja, ¿verdad? Sí. ¿Hacia dónde creen que baja? Más o menos a la altura de Querétaro. Querétaro, norte del Estado de México. Ya ven que baja y luego vuelve a subir. ¿Hasta dónde sube? Hasta que llega al Pacífico. ¿Hasta dónde sube y sale por el Pacífico? Más o menos por el estado de Sinaloa, ¿verdad? ¿Sí lo ubican? Si no lo ubican, muchachos, terminando la clase, consulten un mapa de la República Mexicana, pero no se queden con la duda. Esto que yo les estoy diciendo son cosas de primaria, de tercer año de primaria. Este fue el límite norte. El límite sur.
Carlos Ulises Ambrosio, ¿a dónde llega el límite sur? Explícame. Profe, me comenta Carlos Ah, Ulises sí, que se aquí le está estoy, yendo el aquí estoy. internet. Ya volví, estoy acá. ¿Ya regresó el internet? Sí, es que va a empezar a llover y cada que llueve se va el internet. Usted Qué sabe. barbaridad. ¿En dónde estás, Carlos? En la costa de Oaxaca. Bueno. Mayret Carmona, contéstame tú. ¿Ocupa parte de Nicaragua, Guatemala? Contéstame bien completo, no por retazo. Entonces, ¿quién estaba explicando? ¿Alguien le pregunté? Odalis Mayret, ¿verdad? Odalis. Creo que no tiene buen ¿No tiene buen micrófono? No, pues es creo más su señal, creo. David Espinosa. Aquí estoy, profe. A ver, contesta tú. Pues sería, bueno, Guatemala, una parte de Belice y una parte de Nicaragua. Correcto. ¿Sí ven el cursor? ¿Ven el cursor? Miren, aquí empieza el límite sur, ¿no? Y aquí esto es territorio de Guatemala. Atraviesa, incluye Guatemala, Salvador, Belice. Esto de aquí es Nicaragua. Esto que se hace aquí como ángulo recto es Nicaragua. Entonces agarra la parte sur de Nicaragua y sale en Costa Rica. Esto es Costa Rica. Entonces, todo lo verde es Mesoamérica. Sí, dime, ¿quién me iba a preguntar algo? Yo. Es que Sí. según yo, es Colombia. O sea, ahí empieza, justo donde está entrando y justo donde sale como bueno, la ramita, ahí ya empieza Colombia. Mijo, ve el mapa de Sudamérica que está acá. ¿Ves el cursor? Emiliano. Sí, ya. Colombia está aquí, mira. Sí, es que no había visto el chiquito. Bueno, entonces avanzamos. ¿Qué característica tiene Mesoamérica como para que estudiemos en Mesoamérica las formas de manejo agrícola? ¿Qué hay en este territorio? Anoten. En este territorio que está pintado de verde, se asentaron varios grupos culturales, varios grupos humanos, muchas culturas, lo que ustedes conocen como olmecas, toltecas, mixtecos, zapotecas, tarascos, mayas. Todos esos se asentaron en este territorio verde y tuvieron una característica común de que todos fueron agricultores. ¿Sí? ¿Lo anotaron? Sí, profe. Sí. Ahora vean el mapa, ven el cursor donde lo estoy moviendo. ¿Sí se ve el cursor? Sí. En esta región aquí, ¿cómo se llama? Esto también se los enseñaron en primaria. ¿Cómo se llama aquí? Aridoamérica. Aridoamérica. En Aridoamérica también hubo grupos humanos. Pero ¿cuál es la característica de los grupos humanos de Aridoamérica, a diferencia de los de acá abajo de lo verde? Eran grupos de cazadores y recolectores. Eran grupos nómadas, cazadores, recolectores, es decir, no eran agricultores. Entonces ya aclaramos lo primero que hay que aclarar. ¿Por qué se estudia formas de manejo agrícola en Mesoamérica? Porque todos los grupos que se asentaron en el territorio de Mesoamérica fueron agricultores. ¿Sí? Avanzo. Dice, Mesoamérica se caracteriza por ser un mosaico de ecosistemas, efectivamente. Dice ecosistemas.
Quiere decir que había muchas condiciones ambientales de lo más diverso, ¿verdad? Había selva, sobre todo selva porque es zona cálida. Había agua, o sea, el agua no era una limitante para la agricultura. Por eso precisamente es que los grupos humanos se establecieron allí y se desarrollaron. Avanzo. Esto ya se los expliqué. ¿Qué característica tuvieron los pueblos mesoamericanos? Todos eran agricultores. Avanzo. ¿Qué característica tenía la agricultura mesoamericana comparada con la agricultura que llegó después, con la que trajeron los españoles? Una característica es que en la agricultura mesoamericana todo se trabajaba a mano. Todo se trabajaba a mano, con herramientas manuales. Y no había tracción animal. O sea, no había fuerza animal para aprovecharla en las labores agrícolas. Fuerza animal es, por ejemplo, la fuerza de un caballo, la fuerza de un asno, la fuerza de un buey. No había esa fuerza, no se aprovechaba. Y la razón de por qué no se incorporaban los caballos, los burros, los bueyes a las labores agrícolas es porque en el continente no había esos animales, no existían. Acuérdense por sus lecciones de historia de primaria de que esos animales los trajeron los españoles después de la conquista. ¿Sí están tomando notas? Sí, profe. Perfecto. Bueno, esas, ya les dije dos características, ¿verdad? Primera, todo se hacía a mano. Segunda, no había tracción animal, pues porque esos animales no existían. Tercera característica, no se practicaba la roturación de los suelos. ¿Qué quiere decir? No se barbechaba, no se hacían surcos. ¿Y por qué creen ustedes que no se barbechaba y no se hacían surcos? ¿Por qué creen? Porque todavía no había, bueno, los... Ay, se me olvidó. Los ¿Que no sabían? materiales. No, necesito un PowerPoint. Entonces, yo pregunté por qué no se hacían surcos, por qué no se barbechaba la tierra en Mesoamérica antes de que llegaran los españoles. Contéstenme. David Espinosa, contéstame, mijo. David. ¿Sí está David? Sí, profe. Contéstame. Porque la Tierra no lo requería. No, mijo, hay algo más lógico. Usa tus neuronas. ¿Por qué no? Las herramientas necesarias. Porque no había fuerza animal. Pues porque no había fuerza animal. Un surco solo lo hace un toro, un burro, un caballo. Tú con el asadón no puedes hacer un surco y si lo haces te cuesta mucho trabajo. ¿Por qué en Europa sí había surcos? ¿Y por qué sí se practicaba en Europa la roturación de los suelos? Porque allá sí existían estos animales, ¿no? Entonces, ¿cómo se sembraba en Mesoamérica? Con un palo con punta, que es la imagen que tienen a la derecha, ¿la ven? Un palo con punta, nada más se hacía un hoyo en la tierra y ahí se depositaban las semillas. ¿Lo ven en el dibujo?
Sí. Sí. Correcto. Y la otra razón de por qué no se hacían surcos, jóvenes, es porque para hacer un surco se necesita un arado, ¿o no? Para hacer un surco se necesita un arado. Y para que haya arado se necesita metal. Y en Mesoamérica no se conocía el manejo del hierro. ¿Lo anotaron? Les di 6 características, 6. Avanzamos. ¿Qué herramientas utilizaban? Hacha indígena, que era de madera y de piedra, y bastón sembrador, que era de madera. ¿Ven? O sea, herramientas manuales. ¿Qué más utilizaban? Morrales para llevar la semilla, para acarrear la producción. Guajes, canoas, redes, era lo que usaban. ¿Sí? Y para almacenar los productos agrícolas se utilizaba esta construcción que está aquí en la fotografía. ¿Sí la ven? Sí. ¿Nunca se han preguntado qué es eso que está ahí al lado del edificio principal en Chapingo? Sí. ¿Cómo se llama? Cuescovate. Cuescomate. Y es un almacén. El cuescomate es un almacén para guardar semilla. Esta foto que ustedes ven ahí es de un cuescomate que construyeron unos campesinos, creo que del estado de Morelos. Hace como 15 años lo construyeron. Ya tiene mucho tiempo ahí. Y son unas construcciones que duran muchos años, hasta 20 años puede durar un cuescomate en funcionamiento. Y es como una olla, y en esa olla se almacena sobre todo mazorca de maíz. Pero ¿qué tiene de especial este cuescomate? Fíjense, adentro el aire que se encierra es un aire seco, tiene poca humedad. Y el que tenga poca humedad del aire hace que la mazorca que se amontone ahí no se pudre, ¿sí? La mazorca se echa por arriba. ¿Sí ven que arriba hay como una ventanita? Sí. Sí, profe. Por la ventanita se arrojan las mazorcas y van cayendo abajo. Y abajo, ¿sí ven que hay como una puertita chiquitita hasta abajo? Por ahí se saca la mazorca, ¿sí? Es como un circulito, ¿no? Sí, Por ahí sí. se saca la mazorca o se saca el maíz. Y sí se dan cuenta que la base de esta construcción está inclinada hacia los lados, ¿verdad? ¿Para qué está así? Para que si llega un ratón y se quiere meter al cuescomate a comerse el maíz, el ratón no puede subir ahí escalando la pared porque está a medida que va subiendo se va haciendo hacia los lados, ¿sí lo notan? Un ratón caminando no puede subir por ahí. Ese es el secreto, esa es la clave de este tipo de construcción. Cuescomate se llama, y esta tecnología tiene como 800 años y es de los aztecas. Avanzamos. Les decía yo que las formas de manejo agrícola las vamos a clasificar, o sea, las vamos a agrupar en clases, a ordenar en clases. Eso quiere decir clasificar, ordenar en clases. Por eso la palabra clasificación. Y cada vez que vamos a hacer una clasificación, hay criterios de clasificación. ¿Lo escribieron? Sí, profe. Sí. Los criterios que vamos a utilizar son 2. ¿Criterios para qué? Para clasificar los sistemas o las formas de manejo agrícola. Primer criterio, intensidad agrícola. Segundo criterio,
manejo tecnológico. ¿Sí? ¿Qué cosa es la intensidad agrícola? Ahí está definido. Frecuencia con que se utiliza el mismo pedazo de tierra. Es decir, un mismo terreno, ¿cuántas cosechas sacamos al año? ¿Una cosecha? ¿Dos cosechas? ¿Tres cosechas? Esa es la intensidad. ¿Lo copiaron? Sí. Avanzamos. Sí. Tienen que ir anotando, lo que yo voy diciendo también. Y el otro criterio son las características tecnológicas. ¿Y a qué se refiere? Fundamentalmente a la forma de acondicionar el suelo para el cultivo y a los instrumentos que se utilizaban. ¿Sí? Entonces, había 4 sistemas agrícolas prehispánicos. O sea, todas las formas de manejo que había en Mesoamérica, desde Veracruz, Querétaro, Michoacán, hasta allá, hasta Costa Rica, donde dijimos Nicaragua, de todos los pueblos que había allí, todas las formas de manejo agrícola pueden agruparse en 4 categorías. ¿Y cuáles eran esas 4 categorías? Sistemas extensivos o de descanso largo, sistemas de mediana intensidad, sistemas intensivos y sistemas especiales. Son 4 categorías. Cópienlas, por favor. Avanzamos. ¿Qué es un sistema extensivo de descanso largo? El ejemplo de sistema extensivo de descanso largo es lo que ustedes tal vez hayan escuchado como rosa tumba quema. El ejemplo de sistema extensivo o de descanso largo es rosa tumba quema. Y este se practicaba solo en las áreas de selva. Se agarraba un pedazo de selva, que selva está cubierta de vegetación de árboles, se cortaban los árboles, no hasta el ras, sino que se dejaba un tronco como de 1 metro, toda la madera todas las ramas que se derivaban de tumbarlo, se dejaban secar, cuando se secaban, se quemaban con fuego, y entonces, después de después de tumbar los árboles, por eso la palabra tumba, y después de rozar la vegetación menor, y después de quemar la vegetación una vez que ya se secó, quedaba el terreno descubierto y cubierto de ceniza de la combustión, y esa ceniza es como un abono, como fertilizante. ¿Sí? ¿Por qué se llama sistema de descanso largo? Pues porque como se tumbó la vegetación y quedó todo reducido a cenizas, y les dije que es en selva, llueve mucho y la ceniza, que es como un fertilizante, hace que se obtengan muy buenas cosechas de maíz o de lo que se sembrara allí. Pero esas muy buenas cosechas solamente eran 2 o 3 años. Porque como llueve mucho y los minerales de la ceniza se disuelven en agua, esos minerales son arrastrados hacia las capas inferiores del suelo y baja la productividad. Y entonces, ¿qué hacía la gente? Dejaba descansar la tierra muchos años. ¿Qué tantos años? Como 15 o 20 años para que se recuperara la selva. Por eso se llama de descanso largo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No, profe. Vean ahí cómo dice
Rosa tumba y quema. Ahí está, tumbando la selva y acomodando todo para quemar, ¿no? Luego viene la categoría de sistemas intensivos. ¿Por qué intensidad? ¿Por qué intensivos? Porque se sacaban varias cosechas al año. Y el ejemplo de sistemas intensivos son las chinampas. Las chinampas del Valle de México. Ustedes saben que todavía hay chinampas ahora en 2020. ¿En dónde hay chinampas? ¿Alguien sabe? En Xochimilco. En Xochimilco. En Xochimilco. En el lago de Xochimilco todavía hay chinampas y eran sistemas muy, muy productivos. Se sacaban 3 cosechas al año. Vean cómo ahí está un dibujo de chinampa. Pareciera como una canoa, como una lancha, ¿verdad? Pero no. En realidad la chinampa estaba anclada al fondo del lago. ¿Sí ven como alrededor hay como una orillita de puros postes? ¿Lo ven? Sí. Bueno, esos postes llegaban hasta el fondo del lago. Ahora, lo cierto es que para que se pudiera anclar al fondo del lago, ¿qué característica debería tener el lago? Pablo Alexis Espinosa, contéstame. Debía ser poco profundo, profe. Debería ser poco profundo. Y casi todos los lagos de aquí medían cuando mucho 1,5 metros de profundidad. Todo el mundo ha oído hablar del lago de Texcoco, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí el lago de Texcoco, por donde va la carretera cuando vamos de Texcoco a la Ciudad de México. ¿Cuánto medía de profundo el lago de Texcoco? 1,5 metros. Por eso es que lo pudieron secar, porque era 1,5 metros de agua. Y como era lago poco profundo, también el de Xochimilco, también el de Chalco, otros lagos por allá, por eso es que pudieron rellenar con troncos y con tierra y formar una chinampa como la que ven en el dibujo, ¿no? Pero esa chinampa está fija al suelo, no se mueve, no es una lancha, sino que es como un islote. ¿Sí se entiende lo que explico? ¿Y por qué es tan productivo? Porque ahí tiene el agua al lado, no hay escasez de agua. Pero además, esa chinampa va creciendo hacia arriba porque se extrae lodo del fondo del lago y se le echa lodo encima. ¿Sí ven el instrumento que tienen los 2 trabajadores, los 2 hombres que están trabajando sobre la chinampa? ¿Ven el instrumento que tienen en la mano? Sí. Es como una cuchara, ¿verdad? Cada uno tiene como una cuchara. Sí. Y ven cómo cada uno de ellos no está sobre la chinampa, ¿está sobre qué? Canoa, ¿no? Sobre una canoa. ¿Y qué traen en la canoa? Traen lodo que recogieron del fondo del lago. Entonces, con la cuchara sacaban lodo, que es materia orgánica en descomposición, es abono, lo juntaban en su canoa, llegaban a la chinampa y ahí vertían de la canoa a la chinampa ese lodo, que en realidad era un abono muy nutritivo, ¿no? ¿Sí lo notan? Avanzamos entonces. Chinampas, ejemplo de sistema intensivo. Rosa tumba y quema, ejemplo de sistema extensivo. Avanzo. Estrategias para conseguir alto rendimiento y estabilidad del cultivo. La estabilidad única que siguieron los pueblos indígenas mesoamericanos fue el policultivo. ¿Qué es un policultivo? Fue el tema del viernes. Policultivo. Diego Fernández, dime qué es un policultivo. Es un cultivo donde están mezcladas muchas especies, ¿verdad? Y muchas cuando a partir de 2.
pero pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, como lo que ustedes ven ahí en la página, sobre todo la página, la imagen de la derecha, ¿lo ven? ¿Por qué un policultivo da mucho rendimiento? Porque si ustedes siembran un cultivo en policultivo, es poco atacado por las plagas. Muy poco. Casi no hay plagas en el policultivo. Y la otra es que la luz del sol es mejor aprovechada y la humedad es mejor aprovechada. ¿Por qué se aprovecha mejor la luz en el policultivo? Porque hay hojas de distintas formas y de distintos tamaños. ¿Por qué se aprovecha mejor la humedad? Porque las raíces de cada especie tienen distintas profundidades. Unos cultivos tienen sus raíces más superficiales y otros más profundas. Entonces es como si hiciera un sistema en el que se aprovecha al máximo el recurso más pequeño. Y por eso es que el policultivo es la mejor forma para alcanzar productividad en aquellos tiempos. Estamos hablando de hace 500 años, ¿no? Avanzamos. Ahí está lo que les acabo de decir. Los policultivos tienen muchas ventajas, como son uso eficiente del espacio, agua y nutrientes, mayor dispersión de individuos intraespecíficos, la cubierta vegetal protegía al terreno de los daños por agua y viento, y cada cultivo crea un microclima favorable para el otro, ¿no? Avanzamos. Había una amplia variedad de productos agrícolas, había una combinación de formas fisiológicas y hábitos de crecimiento, y sistemas radicales, se refiere a las raíces de las plantas que explotan humedad y nutrientes, fue lo que yo comenté, ¿sí? Y por último dice que son más resistentes a plagas y al clima. Por lo tanto, por cada hectárea, la producción total tiende a ser mayor. O sea, a lo mejor no sacan muchas toneladas de maíz de un solo cultivo, pero sumando lo que sacan de cada uno, ya suma mucho, ¿sí? ¿Y qué creen que se sembraba ahí? Pues todo lo que necesitaba la familia para comer. Por eso dice, la productividad por unidad tiende a ser mayor que en monocultivo. Seguimos. Dice, en las zonas templadas la asociación de cultivos era exitosa, pero dentro de un periodo, o sea, dentro de un periodo del año, porque si no llegaba el frío y se afectaba por las heladas. Y es todo, jóvenes. Preguntas. Pregúntame. No, los sistemas especiales, esos estaban en los patios de las casas y en ciertas, eso no está en las diapositivas, eso no pasó en las diapositivas, y en ciertos huertos que hacían las familias prehispánicas. No sé si han visto todavía que existen como huertas de magueyes. Aquí en el Valle de México se pueden ver huertas de magueyes. Ese es un sistema, es un ejemplo de sistema especial. O en las regiones selváticas de Veracruz y de Tabasco hay un sistema prehispánico que se sigue usando en la actualidad, ahora en 2020, o sea, tiene como 500 años y se sigue usando ahora, que es lo que se llaman huertos familiares. ¿Qué es un huerto familiar? Es el patio de la casa. El patio de la casa. Y en el patio de la casa tienen sembradas distintas plantas.
tienen árboles frutales, tienen árboles que dan madera, tienen arbustos que dan frutos, tienen plantas medicinales, tienen maíz, tienen frijol y tienen hortalizas. Y todo eso en el patio de la casa. ¿Y por qué es posible tenerlo en el patio de la casa? Primero, porque llueve mucho. Les dije, zona selvática de Veracruz y Tabasco, ¿verdad? Por ejemplo, si me hablan de Zacatecas o de Durango, que es desierto, pues ahí no hay huerto familiar. Tiene que llover. Y la otra razón, además de que llueve y por lo cual es posible tener el huerto familiar, es que el patio de la casa en las zonas rurales es muy grande, ¿no? ¿Cuánto mide un lote de una casa en la ciudad? Por ejemplo, en Texcoco, ¿de qué tamaño son los predios de cada casa? Son 120 metros cuadrados. Y si tiene 200 metros ya es un lote grande. En cambio, ¿cuánto mide un predio, un lote, un patio de una casa en Tabasco, en los ranchitos? ¿Cuánto mide? Pues el lote de cada casa mide media hectárea, ¿no? Por eso es posible tener el huerto familiar en el patio de la casa. Pero les digo, esos pertenecen a sistemas especiales y sistemas especiales no está en la diapositiva. ¿Alguna otra pregunta? No. A ver, alguien ahí dijo que sí. No escucho. Bueno. ¿Quién había hablado? ¿No hay preguntas? ¿Podemos iniciar el siguiente tema? A ver, el siguiente tema es el del equipo 5, ¿verdad? Sí. Profe. Sí. De lo del examen, ¿cómo va a ser? ¿O nos va a explicar ahorita o cómo? Ahorita les voy a explicar. Pero va a ser personal por teléfono. Va a ser examen oral. Les voy a hacer 10 preguntas y les voy a dar un minuto Profe. para que me contesten cada pregunta. Profe, Sí, dime. ¿qué pasa con los alumnos que no tenemos señal? O sea, solo tenemos internet. O sea, ¿tú estás ahorita en tu pueblo? Ajá, yo estoy en donde vivo, en mi comunidad, y solo tengo internet, no tengo señal telefónica. O sea, no tienes para celular. Yo también, profe, Exacto. donde vivo no hay cobertura. Yo tampoco tengo red móvil. ¿Dónde están ustedes? De los que me están hablando, ¿en qué estado están? Yo estoy en Chiapas. Yo estoy en el sur de Oaxaca. ¿Y tú? Yo estoy en Puebla. O sea, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Hidalgo también. Sí, por dos Hidalgo. Híjoles, entonces va a estar complicado. Pues déjenme pensar otro procedimiento. En Texcoco sí hay señal. No, en mi casa no hay señal. No, siempre que me marcan, nunca entra bien la llamada. Arance y Karen están de testigos. Se me hace que estás inventando. Profe, es que, por ejemplo, no tenemos alemán, entonces Aparte hay- tenemos alemán. Sí, mejor. Pero tiene que ser individual porque si no, se comunican entre ustedes. Van a ver cómo para comunicarse si va a haber señal. No, es que no hay señal. Déjenme pensar un procedimiento para los que tienen problemas, ¿sí? Sí, profe. Sí, ¿el examen solo sería de las exposiciones? Solo de lo que hemos visto en las exposiciones. ¿Va? Sí, Entonces dejamos la siguiente exposición para el miércoles a las 4 de la tarde. ¿Sí? Ah, Javier. ya es que yo le Javier. Es que, bueno. Mande, profesor. Entonces, por favor, generas una sesión de Zoom en el horario que ya habíamos quedado, el miércoles de 4 a 5:30. Sí.
Y ahí terminamos la unidad 2.